Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí una vez más, un sábado más, en nuestra reunión. Gracias por tomar este tiempo, esta dedicación para que podamos todos juntos aprender y meditar en la palabra del Señor. Este sea un tiempo de mucha edificación para sus vidas, por lo cual les pido y les encarezco delante del Señor que quiten toda distracción de sus vidas en este momento y que puedan tomar la palabra y que puedan venir y meditar juntos todos, porque Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, pero si nos va a hablar es necesario que nos apartemos y dejemos toda distracción. Antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a pedir para que su Espíritu Santo hable a todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza y el imperio, Dios, sean a ti, Padre. Gracias por darnos este hermoso privilegio de estar aquí una tarde más, Señor Jesús. Un sábado más que tú nos das esta oportunidad para poder hacer esta reunión, Señor Jesucristo. Dios, bendigo a todas y cada una de las personas que han tomado su tiempo para venir, escuchar tu palabra, Señor, y también a todos aquellos, Dios, que tomarán su tiempo y lo podrán ver después, Dios, en diferido. Padre, también los bendigo. Sé que tu palabra, Dios, llegue en el momento oportuno, preciso y conciso, Señor, para cumplir tu voluntad en nuestras vidas conforme a lo que tu Espíritu Santo ha designado para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Espíritu Santo, que tu Espíritu sea, Dios, hablando al entendimiento y al espíritu de cada uno de mis hermanos y de mí también, Señor, porque yo solamente quiero ser en esta tarde tu conducto, Padre, solamente quiero ser tu instrumento, Señor, para que tu Espíritu Santo se glorifique en mi vida, Dios, y en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, deposito este tiempo en tus manos para que seas tú llevándonos hacia tu buena voluntad, hacia tu buena palabra, que se nos revele lo que tú quieres que aprendamos en esta tarde, Señor. Te lo pido todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando en la escritura, en la palabra, por lo cual para poder hacer esto en tiempo oportuno, pues les voy a pedir a todos aquellos que escriben, pues el tema del día de hoy es la simiente de Cristo. Ustedes me van a decir, hermano, ¿qué es la simiente? ¿A qué se refiere eso? De repente lo han escuchado en la palabra del Señor, lo han leído, estoy casi seguro que sí lo han leído y lo han escuchado. Y pues para ir introduciéndonos un poco, la palabra simiente es una palabra que tiene dos grandes acepciones, que significa semilla y significa esperma también. Cuando escuchen la palabra simiente, piensen en semilla y piensen en esperma. ¿Y qué es una semilla o qué es la esperma? De repente, estas para las personas que son agricultores, que nos podrían dar una mejor enseñanza de lo que podría yo decirles en dos palabras, pues la semilla es lo que hace que crezca el fruto, es lo que hace que crezca el árbol, es lo que hace que podamos tener una planta de una cuestión. Si nosotros venimos y sembramos una semilla de frijol, pues vamos a tener un árbol de frijol. Si sembramos una de maíz, vamos a tener un árbol de maíz, y por ahí también nos vamos a ir conduciendo. Sabemos que lo que sembramos es lo que se va a reproducir y es lo que Dios va a hacer que crezca. Entonces, si sembramos palabra, vamos a cosechar la palabra. Si sembramos enojo, pues también es enojo lo que vamos a cosechar, pero esto solo es para darles un ejemplo. Las simientes se reproducen con en términos de biológico sería en este caso, se reproducen en un óvulo maduro, dice, según lo que está escrito ahí, que investigué que era de la simiente. Al contener un embrión, que este puede ser la palabra, le puse yo, y que permiten el desarrollo de nuevas plantas o nuevas criaturas si se cumplen las condiciones apropiadas. Entonces, en otras palabras, en términos más fáciles y sencillos, la simiente es la semilla, la simiente es la palabra, la simiente es Cristo.
y ustedes vamos a ir estudiando y aprendiendo un poco más de lo que el Señor quiere que entendamos de esto, de que es la simiente. Para hacerles una referencia también, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos dio una cátedra de lo que era la semilla en el reino, que era necesario que esta semilla muriera para que cuando muriera, esta diera su fruto. Entonces, en este caso, la semilla que es la palabra del Señor debe venir, morar y habitar en nosotros. Pero ya vamos a ir entrando en esos puntos. Ahora, la otra acepción, aparte de semilla, que tiene la palabra simiente que les mencioné yo, era esperma, y la esperma la producimos los hombres cuando hemos llegado a tener un estado de madurez, que también esto es necesario para que nosotros nos podamos reproducir. Y ustedes me van a decir, hermano, pero ¿qué quiere decir con esto? Y es que es necesario que nosotros seamos también esa palabra que Dios lleva, y que nosotros también maduremos, y ya madurando nosotros también podamos dar fruto, para que también nosotros podamos multiplicar el reino del Señor, para que también podamos nosotros llevar a otras personas lo que hemos aprendido, lo que se nos ha sido engendrado, y lo que se nos ha sido engendrado ha sido Cristo en nosotros. La simiente es el fundamento que permite dar origen a un nuevo ser. En pocas palabras, es el fundamento que permite dar origen a un nuevo ser. Entonces, nos vamos a ir a la escritura. Nos vamos a ir a Gálatas 3:16. Y aquí vamos a ver, de este versículo vamos a empezar y vamos a ir moviéndonos y aprendiendo cosas de la simiente que el Señor quiere que entendamos y aprendamos. Y dice la escritura en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si nosotros recordamos nuestro hermano Abraham, y podemos verlo también en la escritura, creo que está en Romanos 4, también podemos ver un poco de lo que era la ley y la promesa que Dios le había hecho a Abraham. También está en Hebreos 8, si no me equivoco, cuando Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo: de cierto te bendeciré y te bendeciré con abundancia, y en ti serán benditas todas las naciones. Le dijo esa promesa a nuestro hermano Abraham, a nuestro padre Abraham, podremos decir nosotros también, porque los que somos de la fe somos hijos de Abraham, y en Abraham pues tenemos el fundamento, y que el Señor Jesús enseñó mucho de Abraham también, que eso es algo que vamos a ver en breve. Pero algo que me llena mucho de satisfacción es saber de que es tan hermosa la promesa que Dios le hizo a Abraham, para que nosotros podamos creer que esa promesa también llega a nosotros en este día, en el día de hoy. Porque dijo el Señor en Génesis 12, creo que está más o menos, capítulo 4 creo, si no me equivoco, voy a buscarlo. Vamos a ver, Génesis 12:4 me pareció que está por allí. 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces allí es cuando el Señor le estaba dando la promesa a Abraham primero, ¿verdad? Que en él iban a ser benditas todas las familias. Entonces también podemos ver en la escritura que dice que todos los que son de fe son llamados hijos de Abraham. Y nosotros somos llamados hijos de Abraham porque profesamos esa misma fe que tuvo, porque su fe le fue contada por justicia. Podemos ver en muchos versículos de la escritura que su fe le fue contada por justicia. Para aprenderlo un poco más, les recomiendo a ustedes que puedan ir y ver el libro de Hebreos, que son 13 capítulos, para que puedan escudriñar y aprender. Romanos, que son 16 capítulos, creo, si no me equivoco, o 15,
para que también lo puedan ver y aprender ahí un poco más de eso, porque ahorita vamos a hablar de la simiente, no nos vamos a enfocar en el padre de la fe, sino que nos vamos a enfocar en la simiente, que es Abraham, esa simiente de la cual nosotros debemos aprender. Entonces, como les decía, volvemos a ver y a repetir en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, esa simiente que es Cristo Jesús, es esa esa es la semilla que nosotros debemos permitir que se desarrolle en nuestras vidas, es esa semilla que da origen a un nuevo ser. Es eso lo que Nicodemo se preguntaba y decía: Señor, ¿cómo es posible que alguien que ya ha nacido vuelva a un vientre y vuelva a crecer? Decía en Juan 3, creo que está, que habla del nuevo nacimiento. Y el Señor le decía que era necesario que naciera en espíritu nuevamente. Y es esa simiente, es Cristo en nosotros dándonos esa simiente, ese crecimiento, ese desarrollo en espíritu. Es Jesucristo en nosotros, engendrando en nosotros esa paternidad para que nosotros podamos ejercer el propósito en Dios a través de Cristo. Entonces nos vamos a ir a Juan capítulo 8 para que veamos un poco más de lo que el Señor enseñó acerca de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 37. No sé cómo dirá en el tema de su Biblia, pero en la mía dice la semilla de Abraham y la semilla del diablo. O sea, la simiente de Abraham y la simiente del diablo. Hay una diferencia que nosotros vamos a ir entendiendo hoy. Vamos a ir comprendiendo de qué simiente estamos nosotros o a qué simiente pertenecemos, o si en verdad solo es que estamos haciendo las cosas religiosamente o en verdad Cristo y esa simiente ha crecido y se ha desarrollado en nosotros. Pero vamos a ver, dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Estaba hablando de que la verdad los iba a hacer libres anteriormente el Señor Jesús. Pero esa palabra no cabía en los religiosos, no cabía en los fariseos, no cabía en los que creían que eran descendientes de Abraham, pero no según espíritu, no según fe, sino que ellos creían que eran descendientes por carne. Pero nosotros no somos descendientes de Abraham por carne, sino por espíritu, por la misma fe que profesamos, por esa fe que nos es contada justicia igualmente. Entonces, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál era la obra de Abraham? La fe, creer en Jesús, creer en Cristo, creer en Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea que no hizo eso Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, le estaban diciendo ellos. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, aquí les estaba diciendo el Señor Jesús. Estaba teniendo un debate con ellos, porque ellos decían que eran descendientes de Abraham. Pero ellos
creían que eran descendientes de Abraham según la carne, pero no según la fe, no según la esperanza, no según la promesa que Dios hizo a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones. Ellos creían que a través de la ley iban a poder obtener salvación, o a través de la ley iba a poder renacer en ellos esa esperanza de Dios en sus vidas. Ya se habían convertido en religiosos apartados de Dios, aunque supieran palabra, aunque supieran ley, aunque estuvieran en la sinagoga, en el templo, aunque hicieran sacrificios, aunque hicieran muchas cosas. Lo cual Dios nos está enseñando a través de esto también, que hay una diferencia grande entre conocer en verdad a Dios y tener esa simiente en nuestra vida, tener esa semilla en nosotros engendrada en el Espíritu, o simplemente cumplir con una reunión en la que de repente podríamos solo ir y hacer las cosas porque se nos ha designado una tarea, o porque llevamos mucho tiempo en donde de repente otras personas nos enseñaron que así se debían hacer las cosas, pero no se nos ha revelado Cristo, que de repente nosotros no comprendemos ni siquiera lo que estamos haciendo. Y podemos decir somos hijos de Dios, pero en realidad Cristo no haya nacido en nosotros y esa simiente no se haya desarrollado en nuestras vidas. Pero no es eso lo que Dios quiere, porque podríamos decir nosotros que somos hijos de Dios simplemente porque vamos a la iglesia, porque nos congregamos hace muchos años, pero en realidad el que da testimonio es el Espíritu en nosotros. Como dice 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y nosotros somos los que recibimos el testimonio de Dios en nuestras vidas. Pero el venir y saber que somos hijos de Dios es a través del Espíritu Santo, por el sello del Espíritu Santo, es por esa semilla del Espíritu Santo desarrollándose en nosotros, haciendo morir nuestros deseos, porque como Cristo dijo en esa fracción de la palabra que les menciono, que vayan a buscarle, que dice de que era necesario que la semilla muera para que también cuando muera dé fruto. Es necesario que nosotros muramos y la semilla, la simiente que es Cristo, se desarrolle en nosotros. O sea, ya no vamos a hacer nuestra vida, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora vamos a aprender a que esa semilla se debe desarrollar en nuestras vidas para cumplir ese propósito eterno en Dios, el cual predestinó antes de la fundación del mundo para nuestras vidas y para gloria de Él nada más. Entonces, la simiente de Abraham en fe es Cristo, que era lo que leíamos en Gálatas 3:16. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa fue la promesa que le dieron a Abraham, porque de la fe, Él es el padre de la fe. Y para que Cristo se vivifique en nosotros, debemos creer para que Él se manifieste y se desarrolle. Entonces, pero la simiente de Abraham en carne es solamente cumplir con una tarea designada. Es de repente leer la Biblia, aprender de las cosas que están escritas. Es de repente, usted me va a decir, hermano, yo he sacado todos los discipulados, el ministerial, el misionero, el básico, el normal, el de educación cristiana y todo, pero puede ser que nunca haya conocido al Cristo del cual usted piensa que ha aprendido, si no ha permitido que esa semilla se desarrolle en usted. Si usted sigue siendo la misma persona de antes y no ha permitido que la simiente sea el fundamento que le permita dar origen a Cristo en usted y que usted pueda dar a conocer a ese Cristo al cual habita en usted, del cual usted es parte, y el Cristo sea su simiente en su vida. Ahora nos vamos a ver el versículo 53 de Juan 8, dice: ellos le decían, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos básicamente estaban enfocados en la carne. Jesús les estaba enseñando cosas que debían de discernirse con el Espíritu, como le enseñó a Nicodemo que había de discernirse con el Espíritu. Eso del nuevo nacimiento solo lo vamos a poder aprender cuando el Espíritu Santo ha alumbrado nuestro entendimiento. Pero mientras tanto no vamos a poderlo entender, o de repente, como dicen, se va a estar gastando pólvora en su pilote si nosotros no podemos discernir esto. ¿Por qué? Porque es necesario que con la luz del Espíritu Santo
podamos entender su palabra. Porque si lo hacemos con nuestro propio entendimiento, si lo hacemos con nuestra propia inteligencia o sabiduría, no vamos a poderlo aprender. Porque nuestra sabiduría no es nada. Por eso Dios destruyó nuestra sabiduría, ¿verdad? Y Él vino y es sabio porque nuestra sabiduría es insensatez delante de Dios, como dice la palabra en 1 Corintios 1, para que usted lo pueda ver si no lo cree. Entonces, dice, ¿era acaso tú mayor? Entonces estaba viendo ellos solo la simiente de carne, porque ellos creían que por ser descendientes de él según la carne, de repente ellos podían venir y decirles la genealogía de ellos hasta llegar a Abraham, que eso era necesario para que todos y cada uno de los judíos supieran que era judío de raza. ¿Verdad? Era necesario que ellos vinieran y dijeran, mi papá era este, mi abuelo este, mi bisabuelo este, mi tatarabuelo este, mi tatarabuelo este, hasta llegar a Abraham. Pero no era eso, no era ese el plan de Dios. Dios tenía un plan diferente para nosotros. La planificación de que a través de la fe vengamos y seamos hijos de Dios. Y a través de esa fe podamos heredar a Cristo Jesús y esa vida eterna, y que Cristo Jesús crezca y se desarrolle y se multiplique en nosotros y seamos parte del cuerpo de Cristo, y que vengamos y tomemos nuestro lugar en el reino de Dios. Por eso ellos no comprendían cuando el Señor Jesús le dijo en el versículo 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces ellos por eso le dijeron, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tenés demonio, le dijeron. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, dicen ellos. No entendían, seguían hablando de las cosas naturales. Seguían hablando de cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida, dice la escritura. Entonces, ¿de qué nos debemos de ocupar? ¿Qué simiente debe crecer en nosotros? No la simiente que venga Cristo Jesús y nos diga en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No de esa semilla, sino de la semilla de Cristo Jesús, de la cual viene y dice después, el versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de Cristo. Vio a Cristo. Muchas personas han dicho de repente, lo miró cuando miró ¿qué se podría decir? Bueno, cuando miró que él iba a entregar a Isaac, y que en sacrificio que iba a morir, hay muchos teólogos que dicen que ese fue el momento que lo vio. Hay otros que dicen que lo vio cuando se le apareció, cuando le aparecieron los tres hombres. No recuerdo la cita bíblica, no recuerdo dónde estaba. Que él, en vez de decirle Señor, le dijo señores. Otros dicen que lo vio, lo vio pues físicamente, pues no se sabe, ¿verdad? Realmente eso es una cuestión que le vamos a preguntar al Señor, pero de que vio el día de Cristo, lo vio y se gozó. Entonces estos miraban y pensaban y decían, este ni siquiera tiene 50 años, dicen en el versículo 57, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham, siempre ocupándose de su carne, siempre ocupándose de las cosas naturales, siempre pensando con la mentalidad caída, no pensando con la mentalidad renovada, con la simiente que Cristo engendró en nosotros, no pensando con la mentalidad de Cristo. Ellos pensaban con la mentalidad del diablo, porque así dice el versículo 44. Cuando nosotros no conocemos a Cristo según el Espíritu, entonces realmente no hemos nacido de nuevo y todavía no podemos entender lo que está escrito. Solamente lo vamos a ver e intentar comprenderlo con nuestra mente muy finita y con nuestra corta mirada. Y no vamos a poder discernir las cosas hermosas y misterios hermosos que Dios tiene en su escritura, que están para nosotros, fueron predestinados, como dice la palabra. Eso está en Corintios 3, creo.
Primera de Corintios 3, porque de repente a usted no se lo había mostrado. Primera de Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para que usted lo vea y vea que está escrito que Dios había predestinado sabiduría ya para nosotros, pero esa sabiduría tiene que ser discernida en el Espíritu. Por eso dice, la que ninguno de los príncipes, siempre en Primera de Corintios 2:7, y vamos al versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero solo la vamos a poder entender con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por eso Jesús le decía, no podés entender mi lenguaje, les decía siempre, volviendo en Juan 8. No podéis entender mi lenguaje en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El lenguaje de Cristo lo vamos a aprender solamente si Cristo nos lo enseña a nosotros. ¿Y cómo nos lo va a enseñar Cristo? Que nosotros le demos la cabida a Jesucristo en nosotros. Que nosotros permitamos a esa simiente que se reproduzca en nosotros. Es la única manera que vamos a poder entender el lenguaje de Dios, el lenguaje de Jesucristo. Por eso ellos no lo entendían, porque no querían recibir a Jesucristo y no creían que Cristo era el Mesías. No creían que Dios a través de Cristo iba a traerle salvación a ellos y a todos nosotros los que creemos. Por eso no entendían su lenguaje. Por eso Cristo les decía eso. Entonces ahora entendemos lo que es la simiente de Cristo. Entendemos que hay la simiente de Dios, que es a través de la fe, y la simiente del diablo, que es en la carne, que es mentira, como que es padre de mentira, hijo del diablo, todo aquel que no ha, qué feo se escucha, hijo del diablo, todo aquel que no ha recibido a Jesucristo, pero en realidad se escucha feo, pero es la verdad. Es la verdad, está escrito. Nadie puede venir y debatir con lo que está escrito. Dios es la verdad y Él es el camino y la única manera por la cual nosotros podemos tener salvación en Dios. Ahora, si nosotros tenemos al Hijo de Dios en nosotros, si nosotros tenemos esa simiente de Jesucristo en nuestra vida, tenemos la vida. Y no estoy hablando de esta vida de nuestro cuerpo que ha de perecer, o esta vida finita, pues, que en cualquier momento hoy somos y mañana no estamos. No estoy hablando de esto, estoy hablando de la vida eterna de Dios, la vida del Espíritu en nosotros, esa vida desarrollada de Jesucristo en nosotros. Nos vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es así de fácil. En resumen, el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, es la manera de Dios apartar a los que son de Él y los que no son de Él. Porque el que conoce a Dios es conocido por Dios, lógicamente, ¿verdad? Pero el que no lo conoce, Dios le rechaza. Por eso es que hubo aquella diferencia con la palabra que se menciona en Hechos, que es una palabra muy conocida por todos. Cuando vinieron y fueron y vino Pablo, sacaba demonios, huían y todos hacían muchos milagros. Y venían otros y decían: yo te digo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este cuerpo. Y que vino y el demonio fue más fuerte que ellos y
y los golpeó y los sacó. Es esa la diferencia. Ellos no conocían al Jesús que profesaba Pablo. Ellos no tenían la simiente de Cristo habitando en sí mismo como la tenía Pablo. A ellos no les fue revelado el Hijo de Dios como le fue revelado a Pablo. Mas a nosotros, los que creemos en Dios, hemos sido engendrados por Cristo. Cristo depositó ese esperma de la cual es parte de lo que se dice esa palabra simiente, que quiere decir semilla o esperma. Cristo depositó ese esperma en nosotros para que nosotros creciéramos y nos desarrolláramos. Pero es necesario que Cristo encuentre una persona fértil, una tierra fértil en donde pueda venir y desarrollarse y así poder dar ese fruto para con Dios. Es necesario ese nuevo nacimiento en nosotros, el nacimiento de la vida de Dios en nuestras vidas, de la vida de Jesucristo manifestada en nosotros. Debemos de entender que ahora teniendo a Cristo, Cristo nos va a llevar por el camino que Él quiere. Cristo nos va a poner a hacer las cosas que Él quiere, no lo que nosotros queremos, no nuestros propios caprichos, no hacer las cosas como yo digo porque yo soy el líder o porque yo mando o porque yo soy su maestro o porque yo sea su pastor o porque yo sea lo que yo sea. No importa, a Dios no le interesa el título que usted pueda tener en la congregación. A Dios le interesa que usted tenga el sello del Espíritu Santo en su vida y a la simiente de Jesucristo en su corazón y así poder tener vida y poder tenerla en abundancia y la vida eterna que es Cristo en nosotros. Esa esperanza que nos da gloria. Entonces, nos vamos a ir a un poquito adelante, atrás. Primera de Juan 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga bien, todo aquel que no es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y usted me va a decir, hermano, entonces usted cree que usted es perfecto, me va a decir. No, yo no soy perfecto, ni pretendo pensar que lo soy, ni alardear que lo soy, pero hay uno que sí es perfecto, que es Cristo. Y ese Cristo habita en mí, yo soy su habitación y es el Cristo que va a llevarme a impedir a que yo peque cuando se presente la oportunidad. Ese mismo Cristo que habita en mí es el que me va a decir no, es el que me va a decir sí para lo bueno y no para lo malo. Es el Cristo que me va a enseñar cómo conducirme, cómo criar a mi generación siguiente, cómo venir y ser un factor de cambio en la generación que me rodea. Es ese Jesucristo, ese mismo. Él sí es perfecto. Él se hizo pecado por nosotros. Él es el que me ha justificado. Él ya pagó las cuentas por mí. Él pagó las cuentas que yo debía. Él ya lo pagó en la cruz y Él vive en mí. Y si Él vive en mí, Él me va a llevar a limpiarme de todo mal, de todo pecado. Por eso decía en Zacarías 3, menciona la historia del sumo sacerdote Josué, creo que es, y que dice que vino y fue un tizón arrebatado del incendio. Y luego vino y dice de que le fue cambiada su vestidura y le pusieron vestiduras de honra, porque era necesario que así fuera. Entonces lo mismo, nosotros fuimos personas arrebatadas del mundo, fuimos personas arrebatadas de la simiente del diablo, fuimos personas a quien Dios le plació traer a su reino para que tengamos y disfrutemos de la plenitud de Cristo y que tengamos esa vida eterna. Somos esas personas, no somos mejores que nadie, pero si nosotros creemos, ese Jesucristo es el que viene y nos hace llamarlo Padre y nos hace ser aceptos delante de Él, y podemos ser imperfectos y lo somos y tenemos pecados. En muchas ocasiones de repente venimos y sin querer nos enojamos con nuestro hermano, y dice la palabra que todo aquel que se enoja con su hermano es homicida y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Pero no solo está en eso,
está en que el Espíritu Santo nos redarguye en el momento y decir, debes de pedir perdón o debes de arrepentirte de haberte enojado. Es ese Espíritu Santo que nos perfecciona y es esa simiente que se desarrolla en nosotros y que depende de cuánto nosotros le demos cabida, es cuánto Dios va a trabajar en nosotros. Es dependiendo también de eso. Dependemos de eso. De cuánto nosotros le demos cabida a la simiente de Jesucristo en nosotros. Porque dice que esa simiente no peca, no puede pecar, porque todo lo que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, dice, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. En 1 de Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué hermosa palabra. Sabemos que somos nacidos de Dios y no practicamos el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Puede haber una crisis en el mundo, puede haber enfermedad en el mundo, puede haber lo peor que usted se puede imaginar en el mundo, pero usted es de Dios y el maligno no le va a tocar. Así como de repente pudieron tocarle las posesiones a Job, pudieron tocarle a sus hijos, su familia, pero su alma no fue tocada porque Dios guardó de Job. De igual manera, Dios guarda de nosotros. Job tenía la mirada y la fe puesta en Cristo. Aunque Cristo no se había manifestado corporalmente, pero Jehová, Cristo y el Espíritu Santo son uno, y poder ver a uno es verlos a los tres también, a los tres son uno. Por eso dice aquí en 1 de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, eso era lo que ellos pudieron ver, y podemos ver muchos ejemplos, muchas cosas que vamos a poder entender en realidad, que solo con Cristo y a través de Cristo en nosotros vamos a poder comprender su palabra. Por eso Él le decía aquí en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De que apartados de Él nada podemos hacer. Entendimiento de que solo a través de Cristo podemos ser salvos. Entendimiento de que no debemos pecar deliberadamente, porque si no estamos llevando otra vez a Cristo Jesús a ser vituperados. O sea, nosotros como hijos ya no podemos darnos la libertad, porque no podríamos darnos la libertad de pecar, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña lo bueno y lo malo, nos enseña que no debemos pecar deliberadamente. ¿Sabe? Solo Cristo Jesús y esa simiente en nosotros es la que nos puede dar, nos puede enseñar a disfrutar el reino de Dios en este lugar. Porque Cristo Jesús nos trajo aquí para que también disfrutemos de Él, disfrutemos de los beneficios de tener a Jesucristo en nuestra vida. Y ustedes me van a decir, beneficio, hermano, si todo lo que me ha dicho es algo que me tengo que morir yo y que tengo que dejar a que Cristo viva. Claro, usted puede pensar que mal que usted tenga que renunciar a sus sueños de repente en el mundo, pero usted tiene que pensar que, como Cristo dijo, que todo aquel que deje a su padre, a su madre, a sus hermanos, sus hermanas, y que lo deje todo por Él, el Señor Jesús le va a multiplicar todo en el reino de los cielos. Y
Y vamos a que eso no es algo gravoso para nosotros. El negarnos a nosotros mismos no debería ser algo gravoso para nosotros. Si tenemos la simiente de Jesucristo en nosotros, nos va a ser más fácil negarnos a nuestros propios deseos, a nuestra propia carne, no como aquellos que miraban a Abraham conforme a la carne, decían que eran descendientes de él, no por ir a la iglesia, como les vuelvo a repetir, no por ser parte, no por tener un puesto, un privilegio, quiere decir que usted sea aprobado delante de Dios o que goce de la simiente de Jesucristo en su vida. Es totalmente diferente. La simiente de Jesucristo es la que nos va a llevar a alcanzar la madurez y a entender que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y que estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Si usted le dice esto a alguien que está en alguna secta, le va a querer apedrear por esto. Pero Jesucristo es el único Dios. Es solo a través de Jesucristo que vamos a entender que Jesucristo es el que ha venido a darnos vida. Pero si no tenemos a Jesucristo, podemos leer toda la palabra, nos la podríamos aprender y recitarla tal como está. Pero de eso no se agrada a Dios. Dios se agrada de nuestra obediencia, que es la mayor adoración para con Él. Para ir concluyendo, la simiente incorruptible de Dios. La palabra incorruptible dice algo que no se puede corromper. Eso es algo que no hay manera de poder distorsionar lo que Dios ha hecho. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros en amor entrañable de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Es esa simiente incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. O sea, la palabra de Dios vive y habita en nosotros. Bueno, debería de habitar en nosotros. Hay muchos de los que pudiéramos estar pensando en este momento y decir: ¿soy o no soy de Cristo? ¿Soy o no tengo la simiente de Cristo? Eso usted lo va a aprender solamente aferrándose a Jesucristo. Y decir y pensar, y si usted sabe que de repente había estado en pecado en este momento, apártese de su pecado. Apártese de todo mal que pudiera venir a perjudicar su desarrollo en Jesucristo. Si usted dice: he estado estancado, siento que no he avanzado en Dios, es porque de repente no ha permitido que esa semilla de Jesucristo se desarrolle en usted. Es por esa causa que de repente usted no ha llegado a alcanzar el propósito de Dios tal y como Dios lo quiere o en el tiempo que Dios lo propuso, porque usted sigue pensando con mentalidad caída, con mentalidad de esclavo, con mentalidad corruptible. Y es la mentalidad incorruptible de Jesucristo que debe reinar en nosotros. Por lo cual, hermano, le pido delante del Señor que usted venga y entregue su vida a Dios y le diga al Señor que desarrolle esa semilla que es Cristo en usted. Que Jesucristo sea dando a conocer a usted que está sellado por su Espíritu, que está en Dios, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Porque fiel es Dios, dice la palabra en Romanos, fiel es Dios por el cual hemos sido llamados a comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, hoy yo quiero que usted entre en comunión con el Cristo que le habita. Que ese Cristo que le habita a usted ministre su ser. Que ese Cristo que habita en usted le aparte de todo pecado. Y si usted no le había permitido a Jesucristo que esa semilla, que esa simiente
se desarrolle en usted, que esa semilla en esta tarde sea sobre su vida, que Cristo vuelva a renacer en usted para que esa semilla incorruptible sea sobre su vida y que pueda usted reinar juntamente con Cristo, porque debe entender que usted es coheredero con Jesucristo en este reino que Dios nos ha dado, que usted es sellado si usted reconoce que solo a través de Cristo tiene salvación. Padre, bendigo la vida de mis hermanos, Dios. Padre, que este mensaje quede, Dios, guardado en sus espíritus, Señor, y que no sea robado, Dios, por ningún afán, por ninguna maldición, por ningún problema, ninguna falta de diligencia, ninguna negligencia en sus vidas, Dios. Padre, que ellos puedan comprender, Señor Jesús, el compromiso necesario para contigo, para saber de que más allá de el privilegio que les ha sido otorgado, Dios, por los hombres, estás tú, Señor, que tú eres quien da vida, Padre, que tú eres quien nos puede llevar a crecer, quien nos va a llevar a tener ese nuevo nacimiento, ese encuentro con Jesucristo, porque Nicodemo era una persona aprendida de la ley, Señor, mas este no sabía, no conocía, no entendía tu lenguaje, Señor, porque ese lenguaje es necesario aprender y discernirlo con los sentidos espirituales, los cuales debemos tener adiestrados, Dios, en ti. Que Jesucristo se vivifique en todos y cada uno de nosotros. Y también bendigo a aquellos, Padre, que han de creer por esta palabra, Dios, que tú has llevado a mis hermanos o hermanas que nos ven en esta tarde, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, y que ya todo no vuelva a ser igual, Señor, porque tengo la certeza, Dios, que cuando tú llegas, Padre, a un hogar o a una persona, nada vuelve a ser igual, Señor Jesús, y que nada de lo que ha sido igual o religioso para ellos antes de este día, Señor, nada vuelve a ser igual, Señor Jesucristo, porque sabemos que cuando tú llegas, tú lo cambias todo, Señor, para bien y para tu propósito. Los bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y